Hoy tenemos un día aquí. Bueno, aquí en el hospital el trabajo es un montón. Yo estoy en el departamento de enseñanza como coordinadora de los internos. Hay mucho trabajo, todos tienen mucho trabajo. En un momento comparto las diapositivas. ¿Con quién comenzamos? ¿Cómo comenzamos? En un momento comparto las diapositivas de mi equipo. ¿Está bien? Bajó la luz. Voy a quitar esto. Hubo un parpadeo de luz allá. Es un lío porque cuando se va la luz, los elevadores ya no funcionan. Y aquí estamos en el piso número 4, que en realidad es el piso número 5, porque hay -1, que es la planta baja, luego el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Es el piso número 5. Y antes pues sí subía yo las escaleras hasta 5 veces en un turno, pero ahora ya no. Podemos comenzar con, según veo, con sinusitis. Pues adelante. ¿Por qué me veo doble? Es que no está cargando la presentación. Ah, está bien. Ahorita que ya se descargó. Está bien. Ahorita sí está bien.
Bueno, creo que ya podemos comenzar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenos días a todos y adelante. Vamos a iniciar con sinusitis. Buenos días, compañeros y doctora. El día de hoy nuestro equipo, el equipo 3, le vamos a exponer acerca de sinusitis. Bueno, primero tenemos que describir qué es la sinusitis. Nosotros tenemos aquí que la sinusitis se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza, que son los senos paranasales, están hinchados e inflamados. Estos pueden tener varios tiempos de duración y más adelante vamos a definir cuál es aguda, subaguda y crónica. Esta afección comúnmente interfiere con la forma en la que el moco drena normalmente y hace que la nariz se congestione, que es uno de los principales síntomas que se tiene. Esto va a hacer muy difícil la respiración por la nariz y va a hacer que se siente hinchada o sensible el área alrededor de los ojos y la nariz. Así es, alrededor de los ojos, en la frente, sobre las cejas, en las regiones superciliares, pues en los ángulos internos de los ojos, a los lados de la nariz, y en las regiones malares, según pues, los senos paranasales que estén afectados. Pero sí, sí está correcto y es muy importante esa sintomatología porque clínicamente pueden hacer, de eso se hace el diagnóstico. Muy bien, adelante, adelante. Continuando con la epidemiología de esta enfermedad, pues vamos a hablar un poco de la razón por la que es tan importante conocer esta enfermedad. Según estadísticas estadounidenses, la rinosinusitis aguda va a afectar aproximadamente a 31 millones de pacientes entre adultos y niños por año, con complicaciones en la calidad de vida y la utilización de recursos sanitarios, y esto es un motivo de una alta prescripción de fármacos. Se calcula que el 1% de los niños padecerá sinusitis cada año y que ello va a ocasionar tanto un gasto importante en salud como en consumo de antibióticos, puesto que la neumatización de algunos senos está presente desde el nacimiento. Puede producirse sinusitis desde la época del lactante, pero es un diagnóstico que con frecuencia no es considerado por los pediatras en los niños menores de 1 año. Vean cómo en la foto que tienen sus compañeros está muy bien cómo la doctora está examinando a esta paciente. Con sus 2 pulgares va a hacer presión a los lados de la nariz y debajo de los ojos. Y luego puede hacer un poquito de presión sobre las áreas maxilares para checar si está presente el dolor en esas áreas. Adelante, continuamos. A continuación les vamos a mostrar un poco de lo que son las causas que originan esta sinusitis. Primero tenemos que la sinusitis es la inflamación de la mucosa nasal y los senos paranasales, como ya lo habíamos mencionado. También se puede denominar rinosinusitis porque pues va originado a la nariz. La sinusitis o la rinosinusitis se dividen en 2 grandes grupos en su mayoría de las veces, las que son infecciosas y las que son alérgicas. Las que son infecciosas son infecciones del aparato respiratorio, generalmente de las vías superiores. Estas pueden ser comúnmente resfriados, pueden inflamar y engrosar las membranas de los senos paranasales y así bloquear el drenaje de la mucosidad, como ya habíamos comentado anteriormente. Estas infecciones pueden ser virales, bacterianas y fúngicas. Sin embargo, en su mayoría de las veces son virales. Puede tener una infección secundaria bacteriana.
La rinitis alérgica es la inflamación que ocurre con las alergias y estas pueden bloquear los senos paranasales. Cuando hay un material que nos hace sensibles a nosotros, irrita las mucosas de la nariz y pues esto congestiona los canales. Entonces la alergia, la atopia, las alergias, aquí son un factor de riesgo muy importante porque viene un cuadro así y luego va seguido de la infección. Es muy importante obtener ese antecedente en los pacientes. Por otro lado, tenemos que las sinusitis se dividen en tres tipos dependiendo el tiempo de duración que tenga. Es sinusitis aguda cuando esta abarca menos de 4 semanas, subaguda cuando abarca de 4 a 12 semanas y crónica cuando ya son más de 12 semanas. Ok, como características clínicas tenemos aquí lo que son los síntomas que normalmente se presentan. Tenemos que está muy presente en la gran mayoría de las sinusitis y es por ello que se diagnostica lo que es la rinorea purulenta. Tenemos también la obstrucción nasal, ya sea unilateral o bilateral. Al momento de obstruirse los senos paranasales genera un dolor facial y puede llegar a generar hiposmia o anosmia, dependiendo del grado de la sinusitis. Puede dar fiebre debido a la infección, dolor de cabeza a la dificultad de respirar, halitosis porque se congestionan los mocos dentro de los senos paranasales y no permite un drenaje. También puede tener otalgia, tos y dolor dental. Tenemos... Sí, perdona doctor, oí que digas dificultad para respirar. Cefalea dijiste y me pareció oír que digas dificultad para respirar. ¿Escuché mal? No, la cefalea es el dolor de cabeza, pero generalmente va vinculado a la dificultad para respirar, que no hay una buena oxigenación. Bueno, muchas veces la sinusitis, en ocasiones la sinusitis, hay un síndrome aquí, como es una rinosinusitis, hay un síndrome que es un síndrome rinosinobronquial. Y entonces la infección empieza siempre en las fosas nasales, senos paranasales, y la secreción que hay pues va por las coanas, escurre por la tráquea, llega a bronquios y causa una bronquitis con broncoespasmo incluso. Y entonces ahí el paciente pues sí cursa con disnea. Pero está correcto lo que estás diciendo, solo estoy añadiendo el dato. Adelante. Gracias, doctora. Como les había mencionado, la sinusitis aguda generalmente es casi siempre viral. Tenemos aquí que los ejemplos de los virus que llegan a causar esa sinusitis tenemos el rinovirus, la influenza y la parainfluenza. Sin embargo, como igual les comenté, un pequeño porcentaje de pacientes desarrolla una infección secundaria que esta es bacteriana. Puede ser por estreptococos, neumococos, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhis o estafilococos. Esta es la parte del diagnóstico que es recomendado a los médicos. Primero tenemos que la evidencia. En la sinusitis, los síntomas presentes, como ya les había mencionado, es rinosinusitis aguda con rinorea purulenta, ya sea anterior y posterior. También obstrucción nasal unilateral o bilateral, dolor facial, hiposmia, anosmia y fiebre. También ligados a la sinusitis tenemos síntomas como la cefalea, halitosis, otalgia, tos, plenitud óptica y dolor dental. El diagnóstico clínico de sinusitis cuando es por infección requiere de los siguientes datos que son infección respiratoria alta severa, inflamación o dolor facial o dolor de cabeza o cefalea,
Y la rinorrea mucopurulenta debe considerarse cuando es persistente por más de 7 días. En los síntomas tenemos que se pueden clasificar en dos partes, los mayores y los menores. Los mayores es rinorrea purulenta, obstrucción nasal, dolor facial, hiposmia, anosmia y fiebre. Los menores abarcan la cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia, plenitud óptica y dolor dental. Para diagnosticar sinusitis debemos contar con dos síntomas mayores o un síntoma mayor aunado a dos menores. Con ello nosotros podemos diagnosticar rinosinusitis aguda. Uno de los signos más importantes es el drenaje nasal, goteo o descarga purulenta. Esta puede ser por faringe o por la cavidad nasal. Así es. El Y paciente puede ser, perdona doctor, el paciente puede ser que no esté expectorando o puede ser perdón, no que esté expectorando, puede ser que no tenga rinorrea purulenta o mucopurulenta o tenga muy poquito. Sin embargo, se queja de que siente que en su garganta escurre algo y lo que escurre es moco. Es eso que les digo, escurre en la parte posterior por las coanas, se va por la faringe, se va a la tráquea y entonces eso infecta la vía aérea baja y pasa de ser una infección de vías aéreas altas a una infección de vías aéreas bajas. Es una complicación. Ese es el llamado síndrome rino-sinobronquial. Generalmente es porque la funcionalidad de la vía aérea alta, entiéndase más bien nariz, no es la adecuada y es un factor de riesgo también. Muy bien. gracias por la aportación. Por otro lado, también tenemos que prestar atención a síntomas como son la rinolalia o edema periorbitario. Es por ello que nosotros como médicos debemos realizar la palpación y percusión en la región frontomaxilar, como lo mostraban en la imagen de las primeras diapositivas donde la maestra nos mencionaba que está tocando con sus pulgares en el área que está a los costados de la nariz por debajo de los ojos. ¿Y qué significa rinolalia, doctores, doctoras? Según lo que investigué, la rinolaria es la dificultad para producir ciertos fonemas, generalmente relacionado con obstrucción nasal o la voz nasal al momento de hablar. Así es, efectivamente. Las pruebas diagnósticas que generalmente se realizan para diagnosticar la sinusitis, en el caso de la rinosinusitis aguda, es palpación porque no es justificable la toma de radiografías en los senos paranasales cuando es aguda. Sin embargo, cuando los pacientes presentan una cefalea frontal que sugiere una presencia de sinusitis, ahí sí podemos realizar una radiografía para descartar la sinusitis frontal. Las técnicas de imagen son de gran ayuda porque proveen evidencia que confirma o desmiente la existencia de una sinusitis cuando los síntomas son vagos o no hay suficientes hallazgos clínicos para diagnosticar cierta enfermedad y así darle tratamiento. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Yo soy Ligia Navarrete y les voy a estar comentando acerca del tratamiento.
Empecemos por el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico se recomienda antibióticos de primera elección durante 10 a 14 días. Puede ser la amoxicilina de 500 miligramos en cada 8 horas y trimetopina, sulfametoxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas. El uso de descongestionantes tópicos como la oximetazolina al 0.5% de 3 a 4 veces al día durante 3 o 4 días. Y el tratamiento del rinoceronositis también incluye el manejo del dolor por la inflamación de los senos, causa dolor. Se recomienda analgésico de acuerdo a la severidad del dolor. También aquellos pacientes que presenten fiebre y dolor, se recomienda paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas por vía oral en caso de fiebre, dolor, y naproxeno de 250 miligramos cada 12 horas. O puede tomar también el ibuprofeno, que le ayuda con el proceso inflamatorio, el dolor, y en caso de fiebre, pues baja la fiebre. ¿Cómo consideran que es la intensidad del dolor de la sinusitis? Ya sabemos, como nos dijeron muy bien, que generalmente es viral, pero también puede ser bacteriana. ¿Cómo consideran que las características del dolor y cómo es la intensidad, cómo consideran la intensidad del dolor de la sinusitis? De media a alta. Sí, es un dolor que es fuerte, es muy incómodo. Bueno, todo dolor es incómodo, pero es un dolor fuerte, y cuando el paciente mueve la cabeza hacia un lado o inclina la cabeza hacia abajo para recoger algo que se le cayó, o porque está viendo algo hacia abajo, inclina la cabeza hacia abajo o se mueve mirando a ver hacia un lado u otro, el paciente refiere que siente que sus ojos se salen, como si se salieran, y el dolor se hace más intenso con ese movimiento. Entonces es sumamente incómodo, y cuando el cuadro es agresivo, pues el paciente se tiene que incapacitar porque no puede hacer nada, tiene la secreción purulenta en la nariz, está tosiendo, tiene fiebre y puede tener ataque al estado general. Entonces, si es un dolor intenso, puede ser moderado, pero también hay dolor intenso y sumamente incómodo, que, como les digo, puede aumentar durante el cambio de posición con la cara. Los ojos duelen, los globos oculares duelen, el paciente lo refiere, y si ustedes con sus pulgares hacen presión en un ojo primero, el paciente duele, luego hacen presión en el otro ojo, el paciente refiere que duele. Nunca hagamos presión en los dos ojos al mismo tiempo, siempre uno y luego el otro. Y hay pacientes que tienen un cuadro gripal que empieza con molestias en la garganta, molestias en la nariz, nariz tapada, están congestionados los cornetes de ambas fosas nasales o de un lado, tiene congestión nasal en báscula, o sea, se acuesta de un lado y la parte que queda se pone en decúbito lateral derecho, por ejemplo, lateral derecho, y el cornete que del lado derecho se congestiona más y el izquierdo se descongestiona, pasa hacia el lado derecho. Si cambia de posición y se pone en decúbito lateral izquierdo, el cornete de la fosa nasal izquierda queda hacia abajo y se congestiona más, y se descongestiona el cornete derecho que queda hacia arriba. ¿Sí me comprenden bien? Sí, doctora. Es lo que se llama congestión vascular, congestión nasal en báscula,
entonces tiene rinorrea hialina primero, o es hialina y luego se hace amarilla, ya empezó a ser infecciosa, ya hay bacterias allá, y se convierte después en purulenta. Entonces, pues eso, el paciente tiene ataque al estado general, tiene fiebre, astenia, dinamia, anorexia, mucha cefalea, sobre todo en los sitios donde están los senos paranasales, no tiene hiporexia o tiene anorexia y requiere reposo, estar quieto, tomar el analgésico, el antitérmico y recibir el antibiótico, pues por lo menos 15 días para que se limpie toda esa mucosa nasal o rinosinusal y el paciente ya mejore sus condiciones y ver si hay factores de riesgo que lo predispongan a otros ataques para tratar de quitarlos y o de prevenir otros ataques. O sea, este cuadro, así como puede pasar y el paciente sobrellevarlo, también puede ser incapacitante. Sí, doctora, de hecho, en la guía de práctica clínica para la sinusitis menciona que a partir del diagnóstico se debe mantener en vigilancia al paciente. Bueno, se espera que haya mejoría en 7 días, dentro de 7 días. Y sí se puede dar incapacidad de 3 días si el paciente tiene fiebre o está realmente congestionado o tiene pues síntomas incapacitantes. Así es. Se debe dar incapacidad hasta por más días. Lo que pasa que las instituciones públicas, como por ejemplo el Seguro Social, y se manejan un término de días donde todavía la enfermedad está cursando. Pero sí hay pacientes que requieren incapacidad porque no pueden hacer nada más que estar acostados. Y recuerden que los senos, la nariz y los senos paranasales, como el oído también, como el ojo, como la boca, están en cráneo. Se pueden complicar esta infección, si da metástasis, por llamarles así, porque eso vienen siendo, o llegan hasta el encéfalo, y complicarse con el oído, en fin, todo está comunicado, como ustedes ya bien dijeron, y ese es otro riesgo que corre el paciente. Muy bien, continuamos. Ahora pasando con el tratamiento no farmacológico, en este se sugiere realizar un incremento en la ingesta de líquidos y mantener la alimentación adecuada, porque si hay hiporexia, que es algo que puede pasar pues por el dolor, el sentimiento de incomodidad, puede perder el hambre el paciente. Se debe ofrecer los alimentos en pequeñas cantidades y siempre mantenerlo hidratado. Así es. Las medidas preventivas van a incluir el tratamiento de alergias, IRA y evitar factores adversos como puede ser el humo de tabaco, alergénicos, contaminación y trauma bárico. En los casos de rhinosinusitis aguda recurrente o rinosinusitis con antecedentes que hayan tenido una cirugía de senos paranasales, se va a recomendar la solución salina vía nasal, pero va a tener el inconveniente de los efectos secundarios que tiene este tratamiento, como puede ser la irritación nasal, hemorragia nasal, quema nasal, lagrimeo, dolores de cabeza, entre otros.
La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi nombre es César Rivera del equipo 3 y voy a continuar con los factores de riesgo de la sinusitis. Ujú. Bueno, los factores de riesgo más comunes para la sinusitis van a incluir aquellos que van a obstruir el drenaje sinusal normal. O sea, todas aquellas enfermedades normalmente de las vías respiratorias que también afecten nuestra respiración. Bueno, como evidencia sabemos que algunos hábitos pueden también afectar nuestra salud y empeorar esta enfermedad. Uno de ellos va a ser el tabaco o las personas, o sea, el tabaquismo pasivo incluso en adultos que se han encontrado asociados a un mayor riesgo de infecciones respiratorias con mayor tiempo de evolución. O sea, es un hecho que esas personas van a tener más problemas que personas que no estén fumando o que no vivan con personas fumadoras, porque también les afecta mucho. Existen factores que predisponen para la rinosinusitis como el tabique desviado, ya que pues va a causar un estrechamiento en alguno de las fosas nasales y pues también va a dificultar la respiración. Sabemos que muchas de esas personas tienen problemas para respirar y pues incluso muchos de ellos necesitan pues un tratamiento quirúrgico, una operación para que puedan mejorar en la calidad de las ventilaciones que ellos puedan tener y el aporte de oxígeno. Otra de ellas van a ser los pólipos nasales. ¿Estos qué son? Eh, los pólipos nasales son crecimientos blandos y pues son indoloros. También son no cancerosos y estos van a protuir, bueno, a sobresalir, a localizarse, perdón, en la cobertura de las fosas nasales o los senos. Van a colgar como si fueran gotitas o unas lágrimas o pequeñas uvitas en ello. Van a producirse una inflamación crónica y se asocian también con el asma. Igual, este es un problema muy relacionado con el asma. Las infecciones recurrentes, las alergias, la sensibilidad a medicamentos u otros trastornos inmunitarios también se van a asociar. Estos pólipos son pequeños y podrían no causar ni siquiera síntomas. Ya cuando son crecimientos más grandes o los grupos de pólipos ya, o sea, vuelven como un racimito de uvas, por decirlo de alguna manera, acá es cuando sí pueden bloquear los conductos nasales y generar los problemas respiratorios que dificulten la calidad de nuestras las ventilaciones. Y van a también incluir pérdida del sentido del olfato e infecciones frecuentes. Estos pólipos también pueden afectar a cualquier persona, o sea, niño, grande, pero va a ser mucho más frecuente en los adultos. Igual, a menudo que se sabe que los medicamentos pueden ayudar a contrarrestar o eliminar la cantidad o el tamaño de los pólipos que pueda haber en las fosas nasales, pero se va a necesitar mayormente una operación quirúrgica para poder extraerlos por completamente. Con frecuencia, incluso después de un tratamiento exitoso, los pólipos pueden volver a salir, o sea, no te va a garantizar que después de su extracción ya vas a ser libre de ellos. Ok, otro factor de riesgo muy importante es el asma. Bueno, perdón, que el asma es la afección que pueden tener las vías respiratorias,
pues de una persona cuando esas se van a comprometer y verse inflamadas, porque se van a estrechar y van a producir mayores cantidades de lo que normalmente una persona sana podría producir. Por lo que lo mismo, además de la sinusitis, también va a dificultar la respiración. Es como una sinusitis, pero a nivel pulmonar, básicamente, por todo el moco o las secreciones que se van a producir y además se van a espesar. En el asma puede ser leve y puede inferir con nuestras actividades diarias y también puede ser mortal. Entonces, si ustedes saben que la sinusitis ya con eso te da problemas, más el asma, no, hombre, o sea, no puedes ni respirar por la nariz y si respiras, pues tampoco vas a tener aporte suficiente de oxígeno porque también tus vías pulmonares van a estar obstruidas. Pues allá sí cuando estás muy desafortunado de alguna manera. Asma y igual la rinitis son enfermedades que van a ser muy prevalentes o que con frecuencia van a terminar coexistiendo porque pues terminan desencadenando una a la otra. La rinitis es un factor de riesgo mayor para el desarrollo o sea, del asma mismo y otras afecciones nasosinusales, como les dije, los pólipos anteriormente, y la sinusitis crónica también se asocian con frecuencia a además de influir en la gravedad. O sea, ellos van a ser como sinergia, es lo que les dije anteriormente. Que tanto uno te obstruye de un lado, otro te obstruye del otro, y van a ser una sinergia que te va a perjudicar bastante para respirar. Y por ende también va a dificultar tus actividades diarias. Otra de ellas es una infección dental. Bueno, también hay, también hay sinusitis odontogénica o la sinusitis maxilar, por decirlo. Esta va a afectar la mucosa de los senos maxilares, son más grandes, sabemos, y puede ser causada por la evolución de una previa infección que se dio una lesión en el diente, en la boca, en la cavidad oral. Ok, el tratamiento de esta sinusitis odontogénica va a ser necesario actuar directamente sobre el diente y la enfermedad en sí misma para que se pueda contrarrestar la sinusitis. Solo entonces va a ser posible, o sea, eliminar esa infección existente y prevenir recurrencias o posibles complicaciones a futuro y así. La combinación de la terapéutica, farmacológica y quirúrgica por lo general van a ser necesarias para el tratamiento de esta sinusitis maxilar. Uno más va a ser el trastorno del sistema inmunitario. Uno de estos principales va a ser el VIH-Sida o la fibrosis quística. Bueno, nosotros sabemos que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sabemos que va a comprometer nuestras defensas y la capacidad del cuerpo para pues protegerse. Básicamente yo leí que esta patología frecuente la sinusitis, perdón, es una patología que va a estar muy frecuente en la infección por VIH. Por lo mismo, porque pues cualquier cosita nos va a poder infectar o sea, vamos a ser más susceptibles a problemas por nuestras bajas defensas. Sin embargo, de alguna manera no se especificó tal cual, porque sí busqué en varios lugares cómo se relacionaba el SIDA con la sinusitis, pero pues fue lo único que pude interpretar, que era por los problemas inmunológicos que ibas a tener, pues como defensa y que cualquier cosa te podría infectar y desarrollar una sinusitis. Así es. Recuerden que el paciente con SIDA es un paciente que está inmunodeprimido, importantemente inmunodeprimido.
y que por esa razón hace infecciones llamadas oportunistas, como la candidiasis oral, puede ser la candidiasis genital, puede ser otro tipo de infecciones, y entre esas está esta que estamos viendo ahorita. Entonces, es un paciente inmunodeprimido que no tiene células de defensa para que le ayuden. Y en la fibrosis quística, pues, como hay alteraciones de los cilios, de los tabiques bronquiales, esos cilios sirven para ir sacando microorganismos que entran con la respiración, con la ventilación, y llegan hasta las vías aéreas bajas. Pero en la fibrosis quística eso no puede ocurrir porque hay un estado en el que el sistema inmune no tiene la fuerza suficiente para hacer esto, para limpiar la vía respiratoria, y por eso es que se presenta ese tratamiento. Por eso es que se presenta, por eso es que se presenta la sinusitis. Es una infección agregada. O bien, en el contexto, es una sinusitis en el contexto de una fibrosis quística, o una sinusitis en un paciente con el contexto del SIDA, del VIH-SIDA. O sea, hay una comorbilidad inmunodepresora que favorece que se presente esta infección. Sí, de hecho, gracias por su aportación. De hecho, igual iba ahorita a tocar lo de la fibrosis quística y pues iba a explicar un poquito cómo qué es. Y pues básicamente es el trastorno heredado potencialmente mortal que daña los pulmones y el sistema digestivo. La fibrosis quística va a afectar a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. Provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos. Luego atascan los tubos, los tractos y los canales. Entonces, pues como pudimos ver, básicamente la mucosa nos va a estar obstruyendo a nivel alveolar, y pues nos va a perjudicar si ya les dije, como tienes esa dificultad para poder respirar y ya ventilarte bien en las vías aéreas superiores, pues ya cuando estés respirando a nivel pulmonar, pues no, tampoco te va a llegar, o sea, si ya te lleva poquito en aire, pues el oxígeno que vas a poder rescatar va a ser incluso menor, por todo el fluido que va a estar tapando. Ok, también tenemos la fiebre de heno. Esta reacción alérgica provoca ojos llorosos y comezón, estornudos y otros síntomas. Básicamente es como una alergia que normalmente se pueden dar puede prevalecer en algunas estaciones más del año, pero pueden darse en todas todo el tiempo. Bueno, la rinitis alérgica puede ocurrir de manera estacional o durante todo el año. El diagnóstico va a implicar estudiar los antecedentes, examinar las fosas nasales y hacer análisis de la piel en algunas ocasiones. Esto normalmente puede darse por alergia, ya sea polen o cosas ambientales. Así es. El paciente puede requerir incluso, o requiere incluso manejo por el alergólogo, inmunólogo o alergólogo e inmunóloga, quien le puede administrar vacunas de ciertas sustancias y de ciertos bichos, como por ejemplo la cucaracha, que es uno de los insectos más alergénicos que existen. Puede ser el paciente alérgico a la miel, alérgico al polvo, a los ácaros, a las telas, todas las telas que ustedes ven que se venden en las tiendas, grandes que estén, el tejido de la tela tiene fibras y son hechas de una sustancia determinada, tienen colores, tienen sustancias que les sirven para que la tela sea impermeable, para que no acepte determinadas sustancias que les pueden caer. Y según el tipo de tela, hay telas que son un poquito gruesas y en las cuales se puede quedar resguardado polvo, ácaros de las mismas personas que los venden y todo tipo de alergenos. Si ustedes piensan en los muñecos de peluche, esos
yo creo que se deben prohibir que cualquier mamá, tía, prima, sobrina, hermana le regale un nené, un niñito, un muñeco de peluche. El peluche, doctores, todo atrapa, todo lo que llegue a él lo atrapa entre los pelitos, entre la pelusa que tiene, y allá se queda. Y el pobre neneito chiquitito está feliz con su muñeco de peluche. Y los niños pues tienen sus etapas, la etapa oral, que todo meten a su boca porque así lo reconocen. Y entonces está comiendo una serie de monstruos guardados en el tejido del muñeco de peluche. Eso también son cosas que ocasionan alergias, despiertan su sistema inmunológico, lo activan y pueden dar lugar a estas, ser un factor predisponente para las alergias. Y en cuanto a la fiebre del heno, pues como parte de la atopia hay gentes que no pueden pasar donde están, por ejemplo, los hombres del ayuntamiento, cuando empiezan a podar el zacate de los parques, tiene su olor ese zacate, tiene hasta como un líquido. Entonces es terrible pasar por allá y puede desencadenar una crisis de broncoespasmo a la persona. Entonces todos estos alergénicos, que son muchísimos y de los cuales hay un montón que ni conocemos, debe uno alejarse de todos ellos, detergentes, jabones, perfumes, lociones, este, cloro muriático, todos esos ambientes que se ponen en las casas con sus atomizadores, sprayes que se tiran y que se ponen para que huela bien, el cartoncito ese con aroma para que huela bien tu auto, eso es un veneno también. Y puede despertar en un paciente pues el sistema inmunológico, o si es atópico puede desencadenar pues tos, estornudos, picor laríngeo, y puede desencadenar incluso una crisis de broncoespasmo en pacientes más sensibles o que cursan con un síndrome rinocino-bronquial. Entonces hay muchísimas cosas venenosas con las cuales tenemos contacto todos los días. Por ejemplo, el cabello, y el tinte de la pintura para las uñas, bueno, muchísimas cosas. Entonces, cuando se hace la historia clínica en antecedentes personales no patológicos, que es donde se investiga lo de las alergias, hay que preguntar al paciente alérgico a qué es. Y si el paciente dice que a nada, pues solo dice una o dos cosas, lo más probable es que sea alérgico a otras. Y le empieza uno a decir, y a las cucarachas, y a los gatos, al pelo del gato. Hay gente que no puede estar cerca de un gato, al pelo de los perritos, de los perros, a diversos alimentos como la papaya, por ejemplo. Hay gente que es alérgica a eso y va al supermercado y se le olvida y se acerca al área donde están las frutas, verduras, y desde allá comienza a toser o empieza con prurito generalizado en la piel. Entonces vean cómo es importantísima esta parte de la historia clínica y estos datos como factores predisponentes para la rinosinusitis. Muy bien, porque lo están explicando correctamente. Seguimos. Bueno, continúo. Entonces, esta va a ser pues retomando la fiebre de heno, por si se perdieron, la congestión prolongada de los senos paranasales debido a una rinitis alérgica que puede aumentar la susceptibilidad a la sinusitis, una infección pues de la inflamación de la membrana que recubre los senos. Este va a ser un factor muy importante porque, pues como les digo, tanto exposición, como nos comentó la maestra, tanta exposición a ciertos químicos, químicos, perdón, ciertos químicos tanto de, ya sea del césped o de productos de belleza o cualquier otro, nos van a afectar y ya prolongadas exposiciones, pues sí pueden desencadenar una sinusitis. Y uno de Claro. los últimos va a ser la exposición regular a contaminantes.
Bueno, aquí va a depender de muchos factores. Ya sea depende de tu actividad, o sea, de tu vida, sí, de tu actividad, supongo, ya sea, no sé, si tienes amigos, si sales normalmente con amigos fumadores, si vas a lugares donde constantemente estén fumando un cigarro, ya sea que tú tengas el cigarro y lo estés fumando, si tengas esa ansiedad y no sé, todos los días tengas que fumar al menos uno, o incluso muchas personas que pues llegan a una cajetilla, pues obviamente va a aumentar muchísimo la susceptibilidad que vas a tener a esta sinusitis. ¿Por qué? Porque estás dañando pues tus vías respiratorias. Es- Claro, ¿Cómo va a afectar? Pues sabemos que el tabaco, particularmente a los pulmones, que es por donde ingresa el humo y va a producir una reacción irritante de las vías respiratorias. Esto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la capacidad pulmonar y también va a disminuir, perdón, y va a aumentar las secreciones de la tráquea y de los bronquios, por lo que puede llevar a tos crónica, ya sea EPOC y también una expectoración habitual. Este, Otro de los factores muy importantes, ya sé que tú tengas una buena calidad de vida, que hagas ejercicio, que salgas todos los días, pero no va a ser suficiente, porque también tenemos que contar con los factores ambientales en los que nos desarrollamos. Por ejemplo, ciudades más grandes van a tener un índice mayor de contaminación, que también va a ser perjudicial para nuestra salud. así es. Gracias a Dios, supongo, no sé, una buena suerte tenemos nosotros los yucatecos, que podamos decir que la calidad del aire con la que estamos es adecuada, o sea, es buena. Porque ciudades mayores como Monterrey, Guadalajara, o sea, la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara y toda la zona metropolitana de la Ciudad de México e incluso del Estado de México van a tener muchísima contaminación por Así es. todas las empresas, fábricas que se desarrollan ahí, y a pesar de que nosotros cuidemos nuestra salud, digo, evitando fumar, o si ves a alguien que fuma, pues pedirle que se aleje un poco, o tú alejándote, esto no te va a garantizar al 100% que podamos tener o sea, la mejor calidad del aire, porque también va a influir esta parte de la ciudad en la que vivamos. Así es. Pero hay que evitar todo eso. Por ejemplo, en una maderería o una carpintería, una cosa, el olor de la madera. Cuando cortan la madera, se forma el acerrín, también es alergénico. Utilizan pinturas, utilizan solventes para las pinturas y todos esos son terribles venenos. La persona que tiene asma y para su mala suerte cerca de su casa ponen una empresa de esas, pues se tiene que cuidar porque el aire lleva el olor de todas estas cosas, vuela una parte del acerrín, entonces es peligroso, puede desencadenarle problemas de salud. Entonces se tiene que cuidar y por el estilo hay muchas otras cosas, como ya dije, como ustedes ya mencionaron, que son venenos, digo venenos porque son venenos. Entonces se tiene que cuidar, no fumar, sería el colmo que alguien con atopia esté fumando. Y donde se fuma, no ir. Si un compañero fuma, le dicen, discúlpame, pero yo tengo problema respiratorio muy importante y si respiro el humo del tabaco, pues eso me puede desencadenar ahorita un problema y te vas a ver obligado tú a cargarme y a llevarme con un doctor. Entonces creo que me voy a retirar y con toda educación se retira uno. Lugares cerrados también son riesgosos porque uno está respirando el CO2 que respiran todos, las gotitas de flush, todo eso. Entonces, hay que darle la importancia que tiene al problema de la atopia. Vean cómo en este caso es sinusitis, rinosinusitis, síndrome rinosinobronquial, pero el paciente puede terminar encamado y puede terminar con un absceso cerebral o puede tardar su evolución hasta 3 semanas, bajar de peso
Y hay gente que te dicen, tengo un catarro que no se me quita, ya me tardó. ¿Cuánto tiempo? 15 días. No existe el catarro que tarde 15 días. Debe tener otra cosa. Hay que revisar muy bien la nariz, cómo está el tabique, si no hay desviación, cómo están los cornetes, si no hay pólipos, cómo está la mucosa nasal, cómo están los oídos, si no padece de tos nocturna o matutina, que son las máximas horas de la humedad, si no tiene tos o rinorrea, cuando pasa por lugares así donde hay olores que son penetrantes, que desencadenan el cuadro, entonces a veces la gente no se da cuenta, no repara en eso. Por eso se hace la historia clínica. Miren qué importancia tiene en esta patología y en otras patologías. Sigan presentando, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, profesora. Bueno, y Ay, un momento. Bueno, y como comentaba la doctora, no sé si algunos de ustedes ubiquen Tizimín, una pequeña ciudad cerca de Valladolid, a 2 horas de Mérida, que así como nos comentaban de que si por un aserradero, también uno de esos factores es que si vives en Tizimín y la señora que vive a la esquina decide ponerse a quemar chile a las 3 de la tarde, no hombre, te vas a fregar. Terrible. 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 Tuvimos, No. Ajá. es terrible. Tuvimos un paciente hace años, un paciente asmático, conocido por nosotros que éramos residentes, y que de cuando en cuando tenía sus crisis de broncoespasmo, venía, lo ingresamos a urgencias 1 o 2 días, mejoraba, estaba bien controlado, pero pues algún cuadro gripal viral desencadenó el broncoespasmo o alguna otra cosa. Pero un día sus vecinos hicieron esto que muy bien explicas tú, quemaron el chile para hacer al día siguiente su relleno negro, que es un manjar de dioses. Y el paciente, pues como el humo es llevado por el aire, el paciente lo respiró al lado, donde vivía, al lado de su casa, y desencadenó una crisis de broncoespasmo muy severa. Su familia alquiló un taxi allá en su pueblo donde vivía, donde vive, no sé si viva, ya era un señor un poco mayor, y lo trajeron en el taxi rápido porque el señor estaba con un broncoespasmo severo. Llegó aquí prácticamente, o sea, llegó cianótico, taquicárdico, ya no hablaba casi, estaba baneado, estaba diaforético. Y cuando lo recibimos en urgencias, enseguida dijimos, es don fulano, si lo conocemos, es tan nuestro amigo. Y lo tuvimos que intubado y ventilado. Estuvo casi 3 semanas ingresado por respirar el chile que quemaron. Es riquísimo, pero el humo que deja al quemarlo es un estimulante sumamente, es agresivo, muy agresivo. El que padece esto no debe respirar ese tipo de cosas. Y también tuvimos otro paciente, también conocido, que decíamos que era nuestro amigo, nos conocía a todos residentes, que ingresó igual con su episodio de broncoespasmo, se le manejó, a los 3 días ya estaba bien y se programó su alta para el 4.º día. Y de repente entra un grupo de hombres a urgencias con la indicación de las autoridades de que iban a pintar el área. Y empezaron a pintar y empezó el broncoespasmo del paciente y hubo que intubarlo y ventilarlo. Ya no se pudo ir de alta. Entonces, vean cómo son las cosas. Esa es una realidad. Qué bueno que mencionaste eso del chile. Qué bueno que lo mencionaste. Te felicito porque los médicos
Muchas veces no tomamos en cuenta esto y esto se hace en la casa de todos nosotros, bueno, de mucha gente. Entonces es peligrosísimo, es como sentarse a oler el chile habanero. O lo asan y ese olor es terriblemente penetrante, o sea, uno dice, huele a diablo, terriblemente penetrante. Eso es suficiente para que desencadene un cuadro de tos, un acceso de tos. Y si el paciente tiene atopia, bueno, empieza a chorrear su nariz, empieza a toser, empieza a sonar su pecho, se siente mal. Entonces, vean cómo cosas que parecen banales, que no tienen importancia, que son pues caseras, no ocasionan problemas y sí ocasionan problemas. Entonces, qué bueno que mencionaste este punto. El relleno negro hay que comerlo, pero no hay que oler el chile cuando lo queman. Bueno, continúo. Y pues esto sí va a ser una exposición. Esto va a formar parte de los factores ambientales, porque así como nos decía la doctora, muchas veces no tenemos en cuenta las diferentes situaciones en las que una persona pueda vivir. O incluso tomando el ejemplo de, pues no sé, un niño que siempre está enfermo, tiene infecciones, pero no sabemos en las condiciones en las que pueda vivir. Y cuando tú haces un examen más detallado y averiguas y preguntas, te das cuenta que no tienen baño. Entonces, las heces las defecan en el patio y así al aire libre. Entonces, esa exposición constante a los microbios, a las bacterias que se puedan dar, pues te van a afectar. Entonces, tenemos que saber como que todas esas partes, importantes ambientales de cada paciente, ya sea en la ciudad en la que pueda vivir, o incluso lo que comenté del Chile, que se puede dar más en los poblados pequeños. Sí, sí. Poblados pequeños y ciudades, incluso como Valladolid. Por ejemplo, Izamal no es un poblado pequeño, creo que es una ciudad ya. Entonces, Tizimín, lugares grandes como esas ciudades, pues se hace la comida netamente maya, que es deliciosa hasta no más. Por eso digo, son manjares de dioses. Es una gastronomía exquisita, pero tiene lo suyo. Entonces hay que cuidarse de todas esas cosas. Y en la fibrosis quística lo que sucede es que los cilios que están en los bronquios pues no pueden limpiar adecuadamente la mucosa bronquial, eliminando o sacando pues bacterias que entran, virus que entran hasta esas vías. Entonces, como no pueden hacerlo y además el moco se vuelve espeso, pues entonces eso propicia la infección respiratoria. Entonces, es otra cosa que es muy importante, determinadas enfermedades que dan lugar a este tipo de infecciones. Y ya, para terminar con mi parte, les explicaré la sensibilidad de la aspirina. Este, ¿Cuáles son los síntomas? Perdón, la aspirina puede generar alergia y o sea, las reacciones comunes a la aspirina, las reacciones a la aspirina son comunes, perdón. Si tienes alergia o sensibilidad a la aspirina, también puedes tener una reacción a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. En estos se va a incluir también el ibuprofeno y el naproxeno. Este, Síntomas de alergia a la aspirina. Una alergia o sensibilidad a esta aspirina o una reacción a estos medicamentos puede causar síntomas que van desde leves a los graves. Las reacciones se producen desde minutos a horas después de tomar el medicamento. Estas pueden incluir las siguientes reacciones. Una va a ser urticaria, picazón en la piel, y los que nos importan a nosotros van a ser el goteo nasal, los ojos rojos, incluso la hinchazón de la parte bucal, ya sean los labios, la lengua o la cara. También muy importante la tos, sibilancias o falta de aire y anafilaxia, una reacción alérgica poco frecuente
que pone en riesgo pues la vida. También, si incluso llegas a padecer asma o los pólipos nasales que comenté, pues una sinusitis crónica, es más probable que tengas una reacción a esta aspirina. Cuando se produce una reacción puede empeorar los síntomas que ya de por sí, o sea, esos síntomas que les dije de las reacciones, ya son algunos síntomas que traen las mismas enfermedades anteriores que les comenté. Entonces simplemente es empeorar, hacer una sinergia y pues fregarte más, de alguna manera. ¿Qué puedes hacer? El hecho de tener ya sea sinusitis o una de las anteriores que les comenté, afecciones, no va a garantizar que tengas una reacción a o que debes evitar así completamente la aspirina. Pero, o sea, sin embargo, si debes, alguna vez has tenido una reacción grave a alguno de estos medicamentos y no estás seguro de su reacción, pues es mejor que pues cuando vayas a tomar algo, revises, no, que tu médico pues te aconseje sobre los medicamentos que sí puedes tomar sin preocuparte o simplemente el control que debes tener sobre alguno de ellos. Y acabo con los factores de riesgo. Muy bien presentado. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la prevención. Aunque ya empezamos a tratar un poco sobre la prevención en todos los temas que hemos mencionado, vamos a explicar factores de prevención en generales. La prevención va a consistir en tomar las medidas correspondientes para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad que es la sinusitis crónica o bien puede ser aguda. Dentro de las medidas que podemos tomar es evitar las infecciones de las vías respiratorias altas. ¿Esto cómo se puede lograr? Al minimizar el contacto con personas que tengan resfriados, lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón y en especial antes de la comida o al tocarnos la cara y todo ese tipo de situaciones. Antes de el coronavirus, pues realmente era muy extraño ver a alguien con un cubrebocas. No era algo común y sin embargo sí es algo pertinente si tú tienes un resfriado pues muy grave o tienes alguna enfermedad de vía respiratoria que puedes contagiar a las personas de tu alrededor. Sí es importante, inclusive el uso compartido de platos y vasos es algo que no es recomendable, puesto que es un medio muy fácil para contagiar a las personas de tu alrededor y con las que convives. Y eso es algo muy común, de hecho, que he visto con muchas parejas que comparten el vaso, familiares que utilizan el mismo plato y pues eso realmente es un riesgo innecesario porque puedes contraer muchas enfermedades. Así es. Así es. Aunque vivas con la persona, sea tu mamá, sea tu papá, tu hermano, tu hermanito, o las parejas que se quieren mucho y en el mismo vaso. O sea, eso es puerqueza. Es factor de riesgo para infecciones. Cada quien con sus propios utensilios y nos va mejor a todos. Otra medida es el control de las alergias. Esto es de la mano con el médico para mantener una vigilancia en general. Si tú conoces que tienes alergias y cuáles son tus alergias, debes estar muy pendiente de los síntomas que están relacionados con ellas para que apenas empieces a sentirlas, pues acudas a tu médico o se lo comentes a tu médico familiar para que se puedan tratar.
También se debe evitar la exposición a las cosas a las que eres alérgico, siempre que sea posible. También es recomendable evitar el humo del cigarro y el aire contaminado, como estábamos hablando sobre, pues, cuando se queman chiles y ese tipo de pues, situaciones cotidianas. Hay muchas personas, muchas abuelitas que les encanta cocinar a leña y personalmente mi abuelita era una de ellas, era una persona asmática que le gustaba mucho preparar el frijol a leña y era algo terrible porque ella era una persona vulnerable de la vía respiratoria, pero sí es algo muy común. Y ya buscaron el índice de biomasa, a ustedes se los pedí, ¿no? Que lo busquen, el índice de biomasa, y me lo cuentan mañana. Cocinar con carbón, con leña, con residuos que uno encuentra en el campo, con la cáscara de los cítricos, por ejemplo, que prenden muy bien. Y incluso hay gente que lo que puede encontrar por la pobreza en la que viven, la miseria en la que viven, incluso hay el excremento del ganado vacuno, todo eso utilizan lo que puedan encontrar porque no tienen otra forma, es sobrevivencia. Pero eso a la larga da mucho problema respiratorio, uno es el EPOC principalmente. Entonces, todo eso hay que investigarlo y pues a la gente que lo use por gusto, recomendarle que hay gente que tiene su estufa y sin embargo en el patio de su casa hace, como decimos comúnmente en Yucatán, hace su candela. Y desde luego no es lo mismo cocinar con gas butano que cocinar hacia el carbón o a la leña. Ustedes lo saben como lo hacen los restaurantes, pizzas así a la leña, o el pan que sale del horno de leña en lugar del horno eléctrico, no es lo mismo. Tiene un sabor totalmente distinto y es una delicia, pero la persona que lo hace corre riesgo en su salud, arriesga su salud y a veces hasta su vida. Otra medida es el uso de un humidificador. Esto es, si el aire de la casa en la que vive la persona es seco o, por decir, tiene un aire acondicionado con circulación de aire forzado, pues añadir la humedad al aire puede ayudar a prevenir la sinusitis. Es necesario asegurarse de que el humidificador esté limpio y sin moho. Esto es limpiándolo de manera regular, sobre todo cuando hay, pues algo muy común es cuando es temporada de lluvias, pues aquí en Yucatán, que las casas y las paredes quedan con mucha humedad y todo eso. En mi casa sí es una práctica que realizamos para utilizar el aire acondicionado en el modo de quitar humedad. Así es, así es. Ese es un factor muy importante, muy importante. Ahora, por último, hablaremos de las complicaciones que puede traer esta enfermedad. Pues las complicaciones graves que puede provocar la sinusitis crónica realmente son poco frecuentes, pero se puede encontrar problemas en la visión, ya que si la infección de los senos paranasales se propaga a la cuenca del ojo, puede causar una disminución de la visión o posiblemente ceguera que puede ser permanente. En la imagen de abajo podemos ver el caso de una niña de 5 años
que tiene un aumento de volumen y enrojecimiento en ambos párpados del ojo derecho. Esta es a causa de una sinusitis que no fue tratada a tiempo y hasta que acabó esta situación con el párpado que se le brindó la atención urgente. También puede encontrarse infecciones. Esto es con poca frecuencia, pero las personas con sinusitis crónica pueden desarrollar una inflamación de las membranas y del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, en una infección en los huesos o una infección cutánea grave. Así es. Puede dar meningitis, como dice aquí. Recuerden, les vuelvo a decir que está en cráneo. Está en cráneo. Y ese es el riesgo que se corre. Aquí tiene edema palpebral, edema de párpado superior e inferior del ojo derecho. Edema y eritema. Y aquí parece haber algo como si fuera una vesícula en la parte central del párpado inferior. Pues eso sería todo por parte del tipo 3 con respecto a la sinusitis. ¿Y el tratamiento? El tratamiento fue el tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Dijeron el tratamiento farmacológico? Creo que no. Sí se dijo, Sí. doctora. Sí, se dijo. Sí se dijo. Y la amoxicilina se puede dar con el clavulanato para los inhibidores, que es un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces, para tener más seguridad de que el fármaco no va a ser, de que el bicho no va a ser resistente al antibiótico. Tienen razón. Muy bien, equipo 3. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Muy bien presentado. ¿Cómo continuamos? Equipo 4. Otitis media aguda o bien tosferina, y para mañana se queda otitis media aguda, o si les da tiempo las dos, no lo sé. Se puede ver tosferina y para mañana otitis media aguda. Sí, doctora, en un momento proyectamos. Está bien. Tarife, Ileana Guadalupe, Jordi, Josué y Ana Alexandra. Muy bien. ¿Ya se ve la presentación, doctora? Sí, sí se ve. Sí se ve y se ve bien. Ok. Yo soy Jordi Zuk y vamos a iniciar hablando acerca de la otitis media aguda. Está bien. Gracias. Adelante. Vamos a iniciar definiendo que la otitis es aquella infección, ya sea de origen viral
o de origen bacteriano que va a causar una inflamación en el oído medio, que se caracteriza porque tiene un inicio súbito y también tiene la presencia de líquido pues en esta cavidad del oído medio. Ajá. Se dice también que se encuentra muy relacionada con aquellas infecciones de las vías aéreas superiores. Y veremos posteriormente que la principal afectada va a ser la trompa de Eustaquio. Siguiente. Hablando acerca de su etiología, tenemos aquellas que son de origen viral y bacteriano. Principalmente se presentan las infecciones virales y representan cerca del 41% de los casos. Entre aquellos patógenos que más se encuentran o que más se logran aislar en los casos de otitis media, se encuentra el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza, la influenza y el rinovirus, entre otros tipos de virus que pues, son menos frecuentes. También se dice que las infecciones virales preceden a las infecciones bacterianas en muchos de los casos. Y entre las bacterias que se encuentran frecuentemente está el Streptococcus pneumoniae, que, bueno, por eso es que se encuentra muy asociado a las infecciones respiratorias. Así También es. en menor medida se encuentra la Haemophilus influenzae, o sea, la cepa no tipificable, y la Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis. Sí. Siguiente, por favor. Hablando acerca de su epidemiología, tenemos que con respecto a las estaciones del año se encuentra con mayor frecuencia en invierno o incluso se presenta desde otoño y disminuye su prevalencia en verano. También constituye una de las principales motivos de consulta en pediatría, ¿no? Porque afecta más a los pacientes de edades pediátricas entre los 3 meses y los 3 años principalmente. Se dice que al menos los niños de 5 años al menos han presentado un episodio de otitis media y que 1 de cada 4 niños menores de 10 años pues la presentan, siendo más frecuente en el sexo masculino. Así Algunos es. de Es los más propio es más común, mucho más común en consulta pediátrica, efectivamente. Sí, bueno, algunos factores de riesgo son como la presencia de algún fumador en casa. También presenta mayor frecuencia en niños que asisten a guarderías, algunos factores genéticos por razones de inmunodeficiencia o cuando la lactancia se encuentra ausente en los primeros meses o cuando fue menor a los 3 meses. Siguiente. Bueno, Sí, seguimos. y antes de conocer la fisiopatogenia de la otitis medio aguda, es necesario recordar primero la ubicación anatómica del oído medio y las funciones normales de la trompa de Eustaquio, ya que esta trompa va a jugar un papel importante en la fisiopatogenia de la otitis media aguda. Tenemos que el oído medio, la ubicación anatómica, el oído medio consiste en una cavidad ubicada en la porción petrosa del hueso temporal
limitada lateralmente por una membrana timpánica que lo separa del oído externo, y medialmente se comunica con la faringe a través de la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Las funciones de la trompa de Eustaquio van a ser mantener y regular la presión normal del oído medio a nivel de la presión atmosférica. También va a tener una función protectora que va a evitar que el contenido de la nasofaringe pase al oído medio. Y también va a tener una función de barredora mucociliar para eliminar secreciones y partículas. Y cualquier alteración en alguna de estas funciones normales, pues va a condicionar a un cuadro de otitis media. Y en la imagen podemos ver cómo la trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con el oído medio. En cuanto a la fisiopatogenia, pues tenemos una serie de eventos en las que un antecedente de infección viral de vías aéreas superiores va a llevarnos a una alteración de la función mucociliar normal de la trompa de Eustaquio y también a una inflamación de la mucosa del oído medio, y que esta pues a su vez nos va a originar un exudado que no se va a poder eliminar y que se va a quedar estancado, tal como se puede ver en la imagen de abajo. Y pues esto va a favorecer un ambiente ideal para la proliferación de bacterias que al final van a terminar diseminándose desde la faringe al oído medio a través de la trompa de Eustaquio, pues para producir la otitis media aguda. Y pues la otitis media aguda pues nos va a dar manifestaciones clínicas. Y la otalgia va a ser el síntoma inicial junto con hipoacusia. En los lactantes va a haber irritabilidad y dificultad para dormir. En los niños pequeños se van a presentar síntomas sistémicos como fiebre, náusea, vómitos y diarrea. Y a la exploración física con otoscopía simple se va a poder observar una membrana timpánica abultada y eritematosa. Y a la otoscopía mecánica se va a poder ver una reducción de la movilidad del tímpano. Y en la imagen de arriba a la derecha se puede ver un tímpano normal y en la de abajo un tímpano anormal que está abultado y eritematoso. Y en el lactante aquí dice Las dificultad complicaciones. En el lactante dice dificultad para dormir. Pero ¿qué es lo primero que hace el lactante cuando tiene una otitis media? Está irritado, está inquieto. Llora. Llora porque no puede expresar de ninguna manera más que con llanto lo que le pasa. Y cuando un nene llora, un lactante llora, entre las cosas que hay que pensar que tenga una otitis media aguda, que tenga una infección faringoamigdalina. Eso hay que pensarlo siempre. Sí. Y desde luego, pues no duerme. No puede dormir si tiene un dolor. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Está muy bien el esquema ese de la anatomía del oído, que es muy importante para entender bien el por qué ocurre la sintomatología. Sí. Bueno, y pues continuando con las complicaciones, pues tenemos que las complicaciones son poco comunes, pero cuando se presentan, las vamos a poder dividir en extracraneales e intracraneales. En las extracraneales, pues vamos a tener complicaciones como perforación timpánica, hipoacusia conductiva, tal como se puede observar en las imágenes. Aquí vemos un tímpano normal y un tímpano perforado. Y la perforación timpánica nos va a llevar a otorrea
sanguinolenta o purulenta, tal como se aprecia en la imagen superior derecha. La otorrea pues es secreción del oído. Y en las intracraneales vamos a tener mastoiditis, infección del temporal, meningitis, infección cerebral. Y los pacientes que lleguen a presentar complicaciones como la perforación de la membrana timpánica o meningitis, tienen que ser referidos al tercer nivel de atención. Bueno, para el diagnóstico de la otitis media aguda es generalmente clínico, consiste en una evaluación clínica que se basa en la presencia del dolor de comienzo agudo dentro de las primeras 48 horas, también de una tumefacción de la membrana timpánica y de la presencia de signos de secreción timpánica, principalmente esta última en niños. Este diagnóstico se va a llegar a este diagnóstico por medio de una inspección y exploración por otoscopía. Estos hallazgos van a sustentar que la otitis media aguda, los hallazgos que van a sustentar esta otitis media aguda son principalmente el abombamiento y el enrojecimiento de la membrana timpánica y el hallazgo del líquido en el medio interno. Este último es el que ya nos va a dictaminar que sí es una presencia de otitis media aguda. Otros hallazgos patológicos que se pueden encontrar es una membrana timpánica opaca o amarilla, en posición neutral o retraída y con disminución de la movilidad. ¿Qué más? Se fue el sonido. En cuanto al tratamiento, bueno, la mayoría de los pacientes tienen una resolución espontánea en un periodo de 7 a 14 días, pero si los síntomas persisten, se va a basar principalmente en la resolución de los síntomas. Esto es importante en los primeros 2 días posteriores al diagnóstico de esta otitis media aguda y se va a basar principalmente en el uso de analgésicos como el paracetamol e ibuprofeno, de forma ya sea tópica o sistémica. En el caso de enfermedad no grave o con sospecha diagnóstica, se va a optar por la estrategia de esperar y ver. Esta consiste en el uso de analgésicos sistémicos y la subsecuente revaloración en un periodo de 48 a 72 horas. Si aún después de este tiempo no hay mejoría en los síntomas, se va a optar por el uso de antibióticos. Estos antibióticos solo van a ser recomendados para todos los pacientes menores de 6 meses de edad, en pacientes de 6 meses y a 2 años, cuando se va a tener un diagnóstico certero, es decir, el inicio súbito, los signos y síntomas de inflamación del oído medio, la presencia del líquido o de derrame en el oído medio. Ahora, en niños mayores de 2 años con diagnóstico certero de esta enfermedad grave, se va a optar por el uso principalmente de amoxicilina. La última es la miringotomía, que puede realizarse en caso de abombamiento de la membrana timpánica, sobre todo si hay un dolor intenso o persistente. También si hay presencia de fiebre, vómitos o diarrea. ¿Y la miringotomía qué es, Ana Alexandra? Bueno, según entendí, es una prueba que va a monitorear la audición, la timpanometría y el aspecto y el movimiento de la membrana timpánica para confirmar si está dañada o hasta en un dado caso ya esté normal. Yo creo que miringotomía. Te fuiste, Jordi. Aquí aparecen los 20, los No, pero aquí estoy. Perdón, es que 19. Sí, ha estado malo el sonido. Pero ¿qué es la miringotomía? Ana Alexandra No, dice,
que es para hacer unas pruebas para medir la audición, la capacidad de audición, etc. Ya mencionó antes bien que el tímpano está bombado. El tímpano está bombado. Cuando nosotros hacemos una endoscopía común y corriente con un otoscopio normal, nosotros vemos que la luz del otoscopio llega a la membrana timpánica, vemos la membrana timpánica y vemos esa partecita que se llama la pars luminosa. Esa partecita que se llama la pars luminosa, cuando recibe la luz del otoscopio normal que utilizamos, porque los otorrinos pues tienen otros otoscopios. Cuando llega la luz a la pars luminosa, esa partecita nos devuelve el reflejo de la luz y se ve bastante clarito. Pero en esta situación en que el tímpano esté inflamado, esté infectado, está bombado, pues ese reflejo ya no lo tenemos, o está enrojecido, ese reflejo ya no lo tenemos. Y cuando está bombado, pues tiene mucho dolor el paciente, todavía puede tener fiebre, tiene dolor, está inquieto, no aguanta ese dolor, esa inquietud. Y entonces el otorrino, como bien dijo Ana Alexandra, practica una miringotomía. Por eso les pregunto, ¿qué es la miringotomía? Es un procedimiento quirúrgico para drenar el exudado. ¿Y en qué consiste? Muy bien dicho, ¿en qué consiste? Inserción de tubos en el oído para poder drenar este moco. Pues los otorrinos tienen instrumental para el oído y tienen, no es una, pues como pinza que introducen y tiene voy a llamarle un bisturí, pidiendo perdón porque no sé el nombre correcto, ya se me olvidó de tantos años que no lo veo. Y solo 1 o 2 veces vi que hagan 2 miringotomías cuando yo era alumna de 5º año de medicina en el viejo hospital. Como si fuera un bisturí muy chiquitito, muy delgadito, angostito y muy fino. Entonces él hace un cortecito allá en la membrana timpánica y entonces drena lo que está detrás de la membrana. Por eso la membrana timpánica se ve abombada. Imagínense el dolor que debe de tener el paciente. Entonces se drena ese líquido y ellos con su aspirador especial delgadito y fino también, porque es un conducto muy delgado, pues aspira para ayudar a que eso salga. Esa es una miringotomía. O sea, ya lo sabemos todos y pues es bueno eso. Son casos especiales en que el que toma la decisión es el otorrino. Nosotros, médicos generales, no vamos a tomar la decisión y menos lo vamos a hacer porque no somos especialistas en otorrinolaringología. Los internistas tampoco vamos a hacer la miringotomía, solo el especialista. Puede parecernos, está bombada, se ve abombada la membrana timpánica, tiene dolor, tiene fiebre, ha escurrido un poquitito de secreción, pero es insignificante la cantidad.
y estamos dando antibiótico, pero esto no cede, el paciente es diabético, urge que lo vea el otorrino para que nos dé más herramientas para tratar al paciente. Y entonces él decide, entonces, a lo mejor requiere una meningotomía, pero mejor que lo vea el otorrino, él sabe lo que debe de hacer. Como dice el refrán, zapatero a tu zapato. Entonces el doctor lo ya le explicamos bien y decide, bueno, mira doctor o doctora, aquí hay que hacer una meningotomía. Es necesario drenar esto que está detrás de la membrana del tímpano, por eso está bombada. Entonces hace el procedimiento. Después de que haga el procedimiento, pues si el paciente, siendo diabético, está ingresado con nosotros porque su diabetes está descompensada y vino con esa infección, con una otitis media, no lo podemos dejar ir a su casa, tiene que estar ingresado manejando con insulina y otras cosas, antibióticos, y que lo vea el otorrino en la institución para que se resuelva ese problema y también su glucosa se pueda compensar bien. ¿Sí? ¿Me explica bien? Sí, doctora. Está bien. Bueno, pues vamos a seguir. O si aquí ya terminó el tema de prevención. Vamos a ver. Bueno, la vacunación sistémica en contra de los neumococos, con la influenza tipo B y la influenza también se ha demostrado que disminuye la incidencia de la otitis media. También se recomienda evitar que los lactantes duerman con el biberón y la eliminación del hábito de fumar en el hogar o convivir con personas que realicen este acto. Ahora sí, la otitis media aguda recurrente y la otitis media secretora son frecuentes. Se puede prevenir mediante la inserción de tubos de timpanostomía o la mirongotomía, como ya habíamos comentado. Eso sería todo. Así es. Vacunación, evitar que los lactantes duerman con el biberón. Así es, nunca deben dormir con su biberón. Además pueden broncoaspirar y morirse asfixiados en su cunita, en la cama o en la hamaca. Nunca se deja un bebé solo. La mujer que tiene un bebé no duerme y el papá tampoco debe dormir. Se deben turnar para cuidarlo. Es un tesoro. Es una vida que comienza y se le debe cuidar en todos los aspectos. No se vuelve a dormir. Es como hacer guardias no cada cuarto, ni tercer, ni segundo día, sino guardias AA, o sea, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, para evitar muchos problemas, entre los que está de evitar cosas terribles como el fallecimiento de un niño por asfixia, porque se quedó con su biberón. Hemos visto casos así y ni siquiera, y no los quiero recordar. Tomen todas sus precauciones, jóvenes, todas las precauciones necesarias. Pues presentó muy bien este tipo 3, sinusitis, y este tipo 4 habló sobre otitis media aguda y lo presentó muy bien. Les recuerdo que alguien me dijo que iba a mandarme las diapositivas porque ya comencé a hacer pruebas de examen. Si me las quieren mandar, me las mandan, y si no quieren, pues también me lo dicen. Yo no me molesto, no hay ningún problema conmigo, y ya empecé a hacer preguntas de examen. Nadie me dice nada. Nadie me habla, a nadie le caigo bien. Nadie quiere hablar conmigo. Veo que son las 12:04. Creo que
una compañera mía lo había dicho, pero ahorita lo checamos y se lo enviamos las diapositivas. No lo escuché, casi no hay sonido. Doctora. Dímelo otra vez. Sí. Estoy preguntando por las diapositivas de todos los temas desde el comienzo. Desde el comienzo. Ok, entonces lo que podríamos hacer es formar una carpeta en Teams con todas las diapositivas de cada equipo. De hecho, creo que ya está. Tiene que ser en Teams. Les voy a preguntar algo. Como todavía no me han puesto la plataforma de Teams, no sé si puedo ir mañana a la facultad, cruzar de aquí del hospital allá, porque hay mucho trabajo y complicaciones aquí. A lo mejor voy hasta el viernes o a lo mejor hasta el lunes. Hay forma, ustedes me dirán si se puede o no, porque ustedes son sabios en esto, de tecnología. Lo pueden mandar a mi correo o a mi WhatsApp. ¿Dónde es mejor? Si quiere, doctora, Ustedes- hacer un drive. Podemos hacer un ¿Cómo? drive. Podemos hacer una carpeta en línea con todas las presentaciones y le mandamos el link para que entre y las pueda descargar todas. Está bien. Entonces eso sería, me lo mandarían a mi WhatsApp, ¿verdad? Sí, y ya ese link cualquiera puede acceder a él para checar las presentaciones. Está bien. Está bien entonces. Ajá, para no tener que mandárselas a cada uno. Está bien entonces. Está bien. ¿Eso cuándo podría ser? Mañana, pasado. Pues podremos enviarlas, o sea, entre hoy y mañana le enviaremos el link en lo que todos cargamos nuestras presentaciones. Está bien entonces. Y se los agradezco. Se los agradezco porque me ayuda, es un montón. Y porque pues doy clases de historia clínica, doy clases aquí con los internos. Y es un montón la chamba. Entonces me ayuda aquí y con lo que tengo en mis libros, en algunas revistas, pues entonces voy poniendo unas de los libros, unas de ustedes, de lo que leo, de lo que ustedes enviaron, y le añado cosas del libro y viceversa. Entonces no es para que yo haga negocio, ni para que yo presente, ni para nada. Eso no lo hago. Tengan la seguridad de que respeto las cosas que ustedes me mandan y les respeto mucho como alumnos. Pues ya son las 12:07. Podemos dejar para mañana tosferina. Que veamos tosferina en 30 minutos. Y luego vemos semejanzas y diferencias de la neumonía viral y bacteriana. Semejanzas y diferencias, que así digan las diapositivas. Entonces, pues las semejanzas y diferencias comienzan desde luego con el agente etiológico, los factores de riesgo, la fisiopatogenia, la sintomatología, la fisiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento. Pero ponerlo así de esa manera, semejanzas y diferencias, porque siempre hay que hacer, hay que ver las semejanzas que hay entre esta patología y esta, y hay que ver las diferencias que hay entre una y otra, para tomar una decisión, cuál es, esta de aquí o esta de aquí. Y ya una vez tomada la decisión, ya hecho sobre el diagnóstico, entonces ya se decide qué tratamiento se le va a dar. Y es una buena forma de enfocar un problema. Es una buena forma de enfocar un problema. Si están de acuerdo, lo hacemos así. Vemos tosferina en 30-40 minutos. Y dejamos todo el tiempo que nos queda para ver neumonías virales y bacterianas de esa manera.
semejanzas y diferencias. Podrás que en una misma diapositiva pongan neumonía viral y en la otra mitad de la diapositiva neumonía bacteriana, etiología de una y de otra, factores de riesgo de una y de otra. ¿Creen poder hacerlo así? Sí, doctora. ¿Sí creen poderlo hacerlo así? ¿Quién contestó? Estefanía, doctora. Ah, está bien entonces, Estefanía. Entonces, si les parece a los demás, si les parece a todos, que se pongan de acuerdo y trabajen con gusto. Creo que estamos aprendiendo todos y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Está bien, doctora, gracias. Está bien, doctora. Está bien. Muy bien, entonces, pues con su permiso me voy a retirar. Y muchas gracias a todos por estar en la clase. Algunos ya se fueron, pero pues estuvieron en la clase. Gracias a todos. Tengan lindo día. Bueno, doctora. Hasta luego, Carmen. Hasta luego.